Pues hoy lo que vamos a ver es cómo funciona el módulo de fichajes nuevo en Agora. ¿Vale? Bueno, como siempre, para poder utilizarlo tendremos que activar el módulo. Bueno, este módulo de fichajes está disponible a partir de la versión 4.8.4 de Agora y, como os decía, pues tendremos que activar el módulo, que sería este. ¿Vale? Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo sería la operativa de fichajes. Bueno, veréis que es bastante sencillo. Bueno, pues como veis, al activar el módulo de fichajes nos aparecerá un botón de fichar en la pantalla de selección de usuario de Agora. El fichar no tiene nada que ver con el empezar a trabajar, es decir, yo puedo trabajar con un camarero sin haber fichado, y al revés, puedo fichar sin estar trabajando con el camarero. Bueno, ¿qué es lo que tendremos que hacer para fichar? Pues presionar el botón fichar, seleccionar el usuario que quisiéramos, en este caso encargado, nos va a pedir la clave si la tuviera, y aquí podremos registrar la entrada. Por defecto podremos modificar la fecha y la hora de entrada, ¿vale? No se debería hacer normalmente, pero se puede hacer, ¿vale? Luego habrá ahora os enseñaré que hay unos permisos en los perfiles de usuario que evita que podamos cambiar la hora y bueno, luego entraremos ahí. Nada, simplemente para fichar, pues ya os digo, podríamos incluso modificar la hora y decir que hemos entrado a las 3, por ejemplo. Y lo mismo para la salida. ¿Veis? Como ya he hecho un registro de entrada, pues ahora podríamos registrar la salida. En la hora de salida podremos modificarla hacia abajo, es decir, podremos decir que hemos salido a las 3:30, por ejemplo, pero nunca podremos modificar hacia arriba. Si aquí lo intentamos hacer, nos dice que la fecha de salida no puede ser posterior a la fecha y hora actual. ¿Vale? Pero como os digo, aquí sí que podríamos poner, por ejemplo, las 15:30, ¿vale? Y registraríamos la salida. Eso es lo único que tendría que hacer para fichar. No hace falta entrar al punto de venta, no hace falta nada más que esto. Y como os digo, no tiene nada que ver el fichar o el iniciar sesión para vender. Por ejemplo, si viéramos el usuario admin, no... Ah, bueno, este sí ha registrado. Bueno, el usuario encargado, que ya ha hecho un fichaje de salida, o sea, lo que tendría ahora que fichar la entrada, pues podremos entrar con él a vender, sin la necesidad de que haya fichado, ¿vale? Son cosas totalmente independientes. Más cositas. Por ejemplo, a la hora de fichar con un camarero. Podremos fichar con un lector de huellas, con un lector de RFID, con un lector de códigos de barra, como queramos. Por ejemplo, hay un permiso que le he quitado a los usuarios camarero, que es que puedan fichar si no tienen huella digital o tarjeta de identificación, ¿vale? No tiene permisos para realizar un fichaje mediante contraseña. Necesita sí o sí, o que pasemos una huella, ya os digo, un RFID o lo que tengamos configurado para el usuario. Yo, por ejemplo, en uno de estos camareros, pues le he grabado un código de barras y entonces podremos fichar con él. Como veis, en el usuario camarero no podemos modificar la hora y la fecha, porque les he quitado ese permiso, ¿vale? En la administración habrá 3 permisos que ahora os enseñaré, que los permisos son poder modificar la hora de entrada, poder modificar la hora de salida y poder fichar con clave, ¿vale? Igual que, como habéis visto, en el usuario encargado podía fichar con clave, en el usuario camarero no te deja. Vamos a ver. Vamos a ver en la administración lo que se genera cuando hagamos estos fichajes, ¿vale?
Vale, si entramos en herramientas, veremos aquí en fichajes las dos opciones que tenemos, que son revisar fichajes. Bueno, como veis, he hecho fichajes a día de ayer, etcétera. Y tener en cuenta que las fechas de fichaje van a estar ligadas a la fecha de negocio. Como bien veis aquí, el usuario encargado, estos son los fichajes que he hecho yo ahora mismo. Y están al día 18, porque era mi fecha de negocio. ¿Vale? Así que, otra vez más, aquí la importancia de siempre en Agora cerrar jornada, ¿vale? Porque desde el punto de venta siempre te va a coger la fecha de negocio. Bueno, aquí yo he generado varios fichajes de distintos usuarios, etcétera. Desde esta pantalla podremos editar los fichajes que ya hay, crear nuevos fichajes. No sé, a lo mejor hay gente que dice, yo no quiero que fichen, yo luego genero unas hojas de fichaje a final de mes y se acabó. Pues se podría hacer también. Podremos crear fichajes de cero. Arriba a la izquierda elegiríamos la fecha de negocio, por ejemplo del día 1, el usuario encargado, por ejemplo, el punto de venta, que bueno, realmente es indiferente, y podremos modificar pues la fecha, ¿vale? Pues decimos que la fecha de negocio es el día 1, pues vamos a decir que el día 1 este usuario entró pues a las 9 de la mañana, por ejemplo. ¿Vale? Del día 1 y que salió, qué sé yo, a las 4 de la tarde, por ejemplo. ¿Vale? De esta manera, como veis, pues el día 1 este usuario hizo 7 horas. Lo acabamos de crear el fichaje. ¿Vale? También hay una opción que también es interesante. Por ejemplo, pues los camareros encargados, etcétera, están fichando a sus horas, etcétera. Tú puedes llevar un control de eso, pero luego para generar la hoja de fichajes, pues quieres que aparezcan las horas exactas. ¿Vale? Entonces lo que se pueden hacer es editar varios fichajes. Por ejemplo, estos dos fichajes, ¿vale? Estos dos fichajes, veis que han hecho 7 horas con 11 y 7:16. No, oye, yo quiero que sean exactas. Pues podremos editarlas, las dos a la vez. Editar la hora de entrada. Podremos poner que sean las 16:00. No, perdona, la hora de entrada son las 9. Lo que pasa es que siempre te da a elegir la hora actual. Y la hora de salida, esta vez sí, que sean las 4. ¿Vale? Pues como veis, ahora estos dos fichajes, que eran los que había editado, aparecen, o estos dos, mejor dicho, pues los he puesto de 9 a 2, ¿vale? O han sido estos. Bueno, en todo caso, que sepáis que se pueden editar varios a la vez, editar las horas de entrada, etcétera. Vale. Cuando queramos generar la hoja de fichajes, es una hoja que va a generar Agora en Excel, que podremos que se puede imprimir para firmar, para presentar, lo que queráis, ¿vale? Y es aquí, en la opción generar hoja de fichajes. Lo que estábamos viendo ahora era la opción revisar fichajes. Pues ahora vamos a generar hoja de fichajes. Podremos generarlas de todos los usuarios o podremos generarlas de uno en concreto. Pues por ejemplo, yo voy a sacar el usuario encargado, que es con el que más fichajes hemos hecho, del 1 del 6 para que aparezca el fichaje que acabo de generar del 1 del 6 y le damos a generar. Esto, como os decía, nos va a exportar un Excel, nos permitirá guardarlo donde queramos. Yo aquí me he hecho una carpeta en el escritorio que se llama fichajes y ahí lo voy a dejar, ¿vale? Vamos a revisar. Vale, esto es lo que nos mostraría, ¿vale? Bueno, como veis, aparece del día 18 aparecen varios fichajes, pero es por eso, porque la fecha de negocio que tengo seleccionada en el punto de venta es el día 18 y por eso lo está metiendo todo ahí. En todo caso, pues aquí veréis cuántas horas ha trabajado, el total, firma empresa, firma trabajador, aparecerían los datos de la empresa, los datos del trabajador los podríamos rellenar, etcétera. También podemos sacar hojas de fichajes de todos los usuarios. ¿Vale? Esto lo que nos genera es un zip y dentro de ese zip pues un Excel por cada usuario, ¿vale? ¿Veis? Admin, camarero 1, camarero 2 y encargado. Esto es lo mismo, ¿vale?
camarero 1. Pues bueno, solo tengo estos dos fichajes, que ha hecho 5 horas y 4 y 9,08. Vale. Bueno. Hay una cosa que nos falta por ver, que son los permisos que podemos asociarles respecto a estos fichajes, ¿vale? Por ejemplo, los usuarios camarero, si yo aquí busco fichajes no me tendría que encontrar nada, efectivamente, porque lo que tengo que hacer es encontrarlo en el más. Registro de fichajes. Estos tres son los permisos que vamos a poderle quitar a los usuarios, pues para que no puedan modificar la hora o fecha de entrada, no puedan modificar la fecha y hora de salida, y solo permitir fichar utilizando, o sea, no permitir fichar utilizando la contraseña, que siempre se tengan que loguear con la huella dactilar, como os había explicado antes, con una tarjeta RFID, con una tarjeta con un código de barras, o como lo tengáis en cada instalación.